Cuando pensamos en conflictos que devastan países, solemos centrarnos en los enfrentamientos, las bombas y las negociaciones de paz fallidas. Sin embargo, hay historias que quedan en la sombra, voces que se silencian en medio del estruendo de la guerra. En Yemen, un país que desde 2014 ha sido arrasado por uno de los conflictos armados más feroces del mundo, hay una lucha oculta que afecta a más de la mitad de su población. La batalla diaria de las mujeres por sobrevivir en un entorno que las oprime, las margina y en muchos casos las condena al sufrimiento y al silencio. Este país, que alguna vez fue el epicentro de rutas comerciales antiguas y cuna de una rica historia cultural, hoy se encuentra fracturado por el conflicto, la pobreza y una crisis humanitaria sin precedentes. Pero detrás de los titulares sobre la guerra y la destrucción, las mujeres yemeníes enfrentan una tormenta aún más oscura y compleja. No solo deben soportar la violencia y la incertidumbre propias de un país en guerra, sino que también luchan contra una estructura social y legal que limita sus derechos y las expone a peligros únicos y devastadores. La historia de la mujer yemení es la de una resistencia silenciosa en un campo de batalla en el que las armas son la discriminación, la violencia de género y las restricciones culturales. En medio de la pobreza extrema, los matrimonios forzados y la falta de acceso a la educación y a los servicios de salud, ellas desafían la adversidad con una fuerza increíble. Pero, ¿qué significa realmente ser mujer en Yemen? ¿Qué riesgos y conflictos se enfrentan en su vida cotidiana y qué estrategias utilizan para resistir en un mundo que parece darles la espalda? Es en las historias de estas mujeres donde encontramos un reflejo de la crueldad del conflicto y al mismo tiempo de una determinación inquebrantable por sobrevivir y en algunos casos cambiar las reglas del juego. Yemen es un país ubicado en la península arábiga, al suroeste de Asia, y es conocido por su rica historia que se remonta a la antigüedad. Tiene una herencia cultural muy diversa y fue en su momento parte de rutas comerciales importantes, como la Ruta del Incienso. Situación actual y peligros. 1. Conflicto armado. Yemen lleva sumido en un conflicto armado desde 2014, cuando los rebeldes hutíes, un grupo chiita, tomaron la capital, Saná, y desplazaron al gobierno reconocido internacionalmente. Desde 2015, una coalición liderada por Arabia Saudita ha intervenido militarmente para apoyar al gobierno. Este conflicto ha resultado en una de las peores crisis humanitarias del mundo. 2. Crisis humanitaria. El conflicto ha llevado a millones de yemeníes a enfrentar condiciones extremas de pobreza y desnutrición. Según la ONU, más del 80% de la población necesita asistencia humanitaria. La falta de acceso a alimentos, agua potable y servicios médicos básicos ha agravado la situación. 3. Terrorismo. Yemen es un lugar donde operan grupos extremistas como Al-Qaeda en la península arábiga, ACAP, y una rama del Estado Islámico. Esto representa un riesgo considerable tanto para la población local como para cualquier extranjero en el país. 4. Inseguridad y violencia. Las áreas fuera del control gubernamental pueden ser peligrosas debido a la presencia de grupos armados, secuestros y violencia generalizada. Las luchas entre facciones hacen que ciertas regiones sean muy volátiles. 5. Crisis económica. La economía de Yemen ha colapsado en gran medida, con una moneda que ha perdido valor y una falta general de oportunidades laborales. Esto ha llevado a un aumento en la pobreza y ha intensificado la inseguridad alimentaria. 6. Desastres naturales. Aunque menos frecuentes, Yemen también se enfrenta a ciclones y lluvias torrenciales que pueden causar inundaciones y destrucción de infraestructuras ya debilitadas por la guerra. Desplazamiento y migración. El conflicto ha desplazado a millones de personas, muchas de las cuales han tenido que buscar refugio en otras regiones del país o en países vecinos. La situación de los refugiados es precaria y muchos viven en condiciones insalubres y superpobladas. Implicaciones internacionales. El conflicto en Yemen es un punto de tensión geopolítica, con intereses contrapuestos de potencias regionales como Irán, apoyando a los hutíes, y Arabia Saudita, apoyando al gobierno. Esto ha dificultado la resolución del conflicto y ha hecho que la situación se prolongue durante años. Conclusión. Viajar a Yemen se considera muy peligroso debido a la situación de conflicto y la inestabilidad política y social.
Las organizaciones internacionales suelen advertir contra los viajes no esenciales al país debido a los riesgos significativos para la seguridad y la vida. En Yemen, las mujeres enfrentan numerosos desafíos y peligros debido a una combinación de factores culturales, legales y de conflicto armado. Estos desafíos son profundos y abarcan desde la discriminación de género en la ley y la práctica, hasta los efectos devastadores de la guerra y la crisis humanitaria en curso. A continuación, se detallan los conflictos más significativos que afectan a las mujeres en Yemen. 1. Desigualdad de género y discriminación legal. Leyes patriarcales. Yemen es uno de los países con mayores desigualdades de género en el mundo. Las leyes y las costumbres tradicionales limitan los derechos de las mujeres en comparación con los hombres. Por ejemplo, el derecho de familia establece normas discriminatorias en el matrimonio, el divorcio, la custodia de los hijos y la herencia. Restricciones en la movilidad. Las mujeres a menudo necesitan el permiso de un mahram, un tutor masculino, para viajar, lo que restringe su libertad de movimiento y limita sus oportunidades de trabajar o estudiar fuera de casa. Matrimonios infantiles. Una gran proporción de las niñas en Yemen se casan antes de los 18 años y algunas incluso antes de los 15, lo cual es impulsado por la pobreza, las normas culturales y la falta de leyes que prohíban o limiten efectivamente esta práctica. 2. Violencia de género. Violencia doméstica. La violencia doméstica es un problema grave y extendido en Yemen. Las leyes son insuficientes para proteger a las mujeres y en muchos casos, las víctimas enfrentan estigmatización social y un sistema judicial que no las apoya. Impunidad legal. Muchas formas de violencia de género, incluyendo el abuso sexual y la violencia doméstica, a menudo no se denuncian debido al temor de represalias o a la falta de confianza en el sistema judicial. Cuando se denuncian, los responsables rara vez enfrentan consecuencias. Acoso y agresiones sexuales. Las mujeres y las niñas son vulnerables al acoso y a agresiones sexuales, especialmente en zonas de conflicto y desplazamiento. La falta de medidas de seguridad y apoyo hace que muchas vivan con miedo constante de ser atacadas. 3. Impacto del conflicto armado. Desplazamiento forzado. El conflicto armado en Yemen ha resultado en el desplazamiento interno de millones de personas, y las mujeres y niñas son desproporcionadamente afectadas. Viven en condiciones de extrema precariedad en campamentos y refugios temporales, donde la falta de privacidad y seguridad las expone a mayores riesgos de abuso y explotación. Acceso a recursos limitado. La guerra ha devastado la economía y las infraestructuras del país, lo que ha limitado el acceso de las mujeres a necesidades básicas como agua, alimentos y atención médica. Las mujeres embarazadas y las madres lactantes enfrentan un riesgo especialmente alto de desnutrición y complicaciones de salud sin acceso a cuidados adecuados. Carga de trabajo. No remunerado. Con muchos hombres participando en el conflicto o siendo víctimas del mismo, las mujeres a menudo deben asumir la responsabilidad completa de cuidar a sus familias en condiciones extremadamente difíciles. Esto incluye no solo el trabajo doméstico, sino también buscar medios de sustento en un entorno colapsado económicamente. 4. Acceso limitado a la educación y el trabajo. Tasa de alfabetización baja. Las niñas tienen un acceso mucho más limitado a la educación en comparación con los niños. La tasa de analfabetismo entre las mujeres en Yemen es significativamente alta, lo que perpetúa la dependencia económica y social de los hombres. Desempleo y barreras laborales. Incluso cuando las mujeres tienen educación, enfrentan dificultades para encontrar empleo debido a las restricciones culturales y las barreras legales. Las oportunidades laborales son escasas, y en muchos casos, los trabajos disponibles están en sectores donde las mujeres tienen un acceso limitado. 5. Salud y acceso a servicios médicos. Atención médica deficiente. El sistema de salud en Yemen ha colapsado en gran medida debido al conflicto. Las mujeres enfrentan dificultades extremas para recibir atención médica, especialmente en áreas rurales y en el contexto de embarazos y partos. La mortalidad materna es alarmantemente alta. Salud mental y trauma. La exposición prolongada al conflicto y la violencia de género tiene un impacto significativo en la salud mental de las mujeres.
Sin embargo, los servicios de apoyo psicológico son prácticamente inexistentes, lo que agrava el problema. 6. Explotación y tráfico de personas. Riesgo de trata. La crisis humanitaria ha incrementado la vulnerabilidad de las mujeres y niñas al tráfico y la explotación. Muchas son forzadas al matrimonio o al trabajo en condiciones de explotación. Trabajo infantil y forzado. Las familias, al enfrentarse a la pobreza extrema, a veces se ven obligadas a enviar a sus hijas a trabajar en condiciones duras y peligrosas o a casarlas para recibir un dote que pueda aliviar temporalmente sus problemas económicos. 7. Iniciativas de resistencia y esperanza. A pesar de todos estos desafíos, hay movimientos e iniciativas de mujeres en Yemen que luchan por mejorar la situación. Organizaciones locales e internacionales trabajan para brindar apoyo a las mujeres y aumentar la conciencia sobre los derechos de las mujeres en un entorno extremadamente adverso. Las mujeres yemeníes han demostrado resiliencia y muchas continúan abogando por un cambio positivo, incluso en medio de las dificultades. Conclusión. Las mujeres en Yemen enfrentan una serie de conflictos interrelacionados que incluyen discriminación legal, violencia de género, restricciones en la movilidad y los impactos devastadores de la guerra. La solución de estos problemas requeriría un enfoque integral que aborde tanto la igualdad de género como la resolución del conflicto y la reconstrucción del país. En Yemen, los menores enfrentan una serie de restricciones y desafíos que impactan su bienestar y desarrollo, debido a factores como la guerra, la pobreza y las costumbres sociales. La situación ha empeorado desde el inicio del conflicto en 2014, que ha agravado las condiciones de vida y aumentado las vulnerabilidades de los niños y adolescentes. Restricciones y desafíos para los menores. 1. Acceso a la educación, escuelas cerradas o destruidas. La guerra ha resultado en la destrucción de muchas escuelas y la interrupción del sistema educativo. Los menores tienen un acceso muy limitado a la educación formal, lo que les priva de oportunidades de aprendizaje y desarrollo personal. Trabajo infantil. Debido a la pobreza extrema, muchos niños se ven obligados a trabajar desde edades muy tempranas para contribuir al sustento de sus familias. Este trabajo es a menudo peligroso y poco remunerado, perpetuando el ciclo de pobreza y falta de oportunidades. 1. Consumo de khat. Khat, una planta con efectos estimulantes, es ampliamente consumida en Yemen y muchos jóvenes comienzan a masticarla desde una edad. Trauma y salud mental. El estrés postraumático y los problemas de salud mental resultantes de la exposición a la violencia y la guerra pueden llevar a los adolescentes a recurrir a sustancias como una forma de lidiar con el dolor y la ansiedad. 3. Reclutamiento por grupos armados. Niños soldado. Un problema muy serio en Yemen es el reclutamiento de menores por parte de grupos armados. A menudo, los menores son obligados o engañados para unirse a estas fuerzas y pueden ser expuestos a sustancias y un estilo de vida violento que los arrastra a la mala vida. Violencia y abuso. Los niños involucrados en estos grupos no solo enfrentan riesgos físicos por participar en combates. La situación de los menores en Yemen es alarmante, con restricciones sociales y legales que limitan su desarrollo, y un entorno de guerra que expone a los niños a una vida de violencia, trabajo infantil y abuso de sustancias. Para muchos, la infancia en Yemen se caracteriza por la pérdida de la inocencia y la entrada prematura en una vida de dificultades y riesgos. Abordar estos problemas requeriría un esfuerzo coordinado entre el gobierno y las organizaciones internacionales para brindar apoyo, educación y oportunidades a los menores y romper el ciclo de pobreza y violencia que los afecta. La situación de los menores en Yemen es una crisis compleja que no solo afecta a las generaciones actuales, sino que pone en peligro el futuro del país. Las restricciones legales y culturales, combinadas con el impacto devastador de la guerra, la pobreza y la falta de acceso a recursos básicos, han creado un entorno donde la infancia es apenas un destello fugaz, rápidamente eclipsado por la crudeza de la supervivencia diaria. La historia de los niños yemeníes es un reflejo doloroso de la suma de múltiples factores que conspiran en su contra, desde la falta de oportunidades educativas y el trabajo infantil, hasta la exposición al reclutamiento forzado y la adicción al khat, que comienza a una edad alarmantemente temprana. La resiliencia de los menores en Yemen es impresionante y profundamente conmovedora. A pesar de los obstáculos que enfrentan,
muchos niños y adolescentes muestran una increíble capacidad de adaptarse y resistir ante la adversidad. Sin embargo, la resiliencia no puede ni debe ser una excusa para que el mundo cierre los ojos ante la urgencia de intervenir. Es necesario un esfuerzo concertado a nivel internacional que incluya no solo la provisión de ayuda humanitaria inmediata, sino también planes a largo plazo para restaurar la educación, fortalecer las leyes de protección infantil y trabajar en programas que ayuden a la reintegración de los menores en sus comunidades tras haber sido expuestos a la guerra y al trabajo forzado. Las organizaciones de derechos humanos y los organismos internacionales deben trabajar de la mano con el gobierno yemení y las comunidades locales. El camino para reconstruir Yemen y proteger a sus niños es arduo y requiere un compromiso sostenido por parte de la comunidad internacional, las organizaciones no gubernamentales y el propio pueblo yemení. Cada niño que logra acceder a la educación, que evita el trabajo forzoso o que escapa del ciclo de la pobreza, es un paso hacia la reconstrucción de un país que alguna vez fue una joya de la península arábiga. Yemen necesita más que palabras de aliento. Necesita acciones concretas que marquen la diferencia en las vidas de los menores que, a pesar de todo, aún albergan sueños de un futuro mejor. El apoyo integral, la protección y las oportunidades que se brinden hoy a los menores de Yemen no solo cambiarán sus vidas, sino que sentarán las bases para una sociedad más justa y próspera en el futuro. La reconstrucción de un Yemen en paz, donde los niños puedan crecer sin miedo y con esperanza, es posible, pero requiere un esfuerzo global que reconozca la humanidad compartida y el deber colectivo de proteger a los más vulnerables. Solo entonces, la infancia en Yemen podrá volver a ser un periodo de crecimiento, aprendizaje y alegría, en lugar de una lucha por la supervivencia.